Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Jordán Rodas Andrade, abogado, ex procurador de Derechos Humanos, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, MPL. Nos acompaña desde Washington. Jordán, bienvenido a Noticia de Telesur. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Es un honor estar con ustedes, con esta gran audiencia de Telesur, para abordar a profundidad el problema que está pasando en nuestra frágil democracia. Estamos en un punto de inflexión entre los sectores más conservadores políticos y económicos. Nos tienen un pánico al Movimiento de Liberación de los Pueblos, que por primera vez tienen posibilidades reales de ganar con Telma Cabrera, que hace 4 años quedó en cuarto lugar, y ahora juntos pues tengo muchas posibilidades de estar en una segunda vuelta y realmente modificar esa estructura de un Estado que ha olvidado históricamente a los sectores más vulnerables: mujeres, población indígena, diversidad sexual, y son los saqueadores del pueblo, los hambriadores. Por eso los primeros que hoy reaccionan son el CACIF, la Cámara de Industria, y los dinosaurios que han medrado de nuestra riqueza que tiene el país, pero mal distribuida. Jordán, estás de hecho por eso en Estados Unidos, en Washington, diciéndole no solamente al interior del país a través de acciones legales, sino a otras a nivel internacional lo que está sucediendo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha ido en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues afortunadamente el día viernes tuvimos una reunión conjunta con Telma Cabrera, vino a Washington, coincidimos los dos, explicamos a profundidad cómo se nos está violando el derecho humano de ser electos, que regula el artículo 23 del Pacto de San José, y les instamos a hacer uso de las herramientas legales que ellos tienen, el artículo 41, que pidan información, porque nada va a servir, Tatiana, que después vayan misiones de observación a solamente a ver cómo cuentan votos, a hacer turismo 2 o 3 semanas antes. Lo mismo estamos haciendo ver con los staffers de senadores, congresistas, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Aquí trabajan casi 4 millones de guatemaltecos en los Estados Unidos de una manera muy ardua, mandan las remesas, de ellos depende nuestra economía, pero Estados Unidos tiene que jugar un papel importante, no con validar el fraude como lo hizo en Honduras con Orlando, sino tener una actitud pro democracia, pro libertad, que el pueblo de Guatemala elija en las urnas y no mediante huizachadas se nos cierre la puerta por parte del propio Estado a una mujer maya y a un servidor que somos el binomio de MLP. Jordán, ¿qué expectativa hay en particular con la CIDH, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque bien conocemos, si hacemos un poco de historia, que tarda mucho y en este caso lo que hay es premura para saber cuál será su posición definitiva ante la inscripción de ustedes como binomio a la presidencia. Las elecciones son en junio de este año. Sí, Tatiana, tienes razón, eso hemos hecho énfasis en el factor tiempo. Afortunadamente hay precedentes. El hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue inhabilitado cuando era alcalde de Bogotá por un asunto administrativo y se demostró que eso era ilegal. Yo reúno los requisitos para ser vicepresidente de la República, no tengo ningún impedimento, no soy hijo de genocida, no soy ministro de culto, presenté mi finiquito vigente. Después mi sucesor, después de ser proclamado el 28 de diciembre, pone una denuncia, la cual no ha sido capaz de explicar qué delito cometí supuestamente. La presunción de inocencia debe prevalecer, no dice ni qué, ni cómo, ni cuándo. Ustedes pueden ver en redes sociales, puro Cantinflas parece mi denunciante. Es una denuncia espuria, no se ha cumplido el debido proceso y estamos agotando los procesos legales nacionales e internacionales, pero también vemos que la población ya está harta de más de lo mismo, de la corrupción, y por eso es que hoy salió, hizo piquetes, y eso ya es una decisión de los pueblos de Guatemala, de las regiones olvidadas históricamente, que ya no quieren seguir siendo engañadas. Jordán, con respecto a esta no vigencia del finiquito, explícanos por favor de una manera sintética y en clave latinoamericana, como siempre, qué es lo que sucede. Porque al interior de Guatemala y desde las cajas de resonancia, que son estos medios de comunicación y detrás de ello el sector empresarial, lo dicen de manera permanente. ¿Qué es lo que sucede allí? No, el finiquito lo tengo, está vigente, tiene fecha 20 de diciembre, tiene una vigencia de 6 meses. La vigencia lógicamente es a partir de que se expide. Luego de que yo tengo mi finiquito, se dieron cuenta de que tenían que poner un obstáculo a MLP y a Jordán Rodas,
que por cierto cabe recordar que están haciendo el mismo fraude que hicieron por la única universidad pública, la Universidad de San Carlos, donde si no hubieran hecho fraude yo sería rector. La indignación creció tanto que hoy por hoy sigue tomada las instalaciones de la San Carlos, fue un ensayo para el fraude. El finiquito, pues ellos quieren que no tenga validez porque mi sucesor, el nuevo procurador de derechos humanos, puso una denuncia espuria, la cual no he sido notificado. Yo la he solicitado por acceso a la información. Alejandro Córdoba es un títere del Pacto de Corruptos, no ha señalado, no ha enseñado la denuncia, no he podido defender, no he sido sentenciado por un tribunal, o sea que tengo la legitimidad y la legalidad para ser candidato y compañero de fórmula de una mujer maya que admiro y respeto mucho como Telma Cabrera. No hay ninguna razón entonces para ello. Con respecto a lo que pueda suceder dentro de Guatemala y en el camino de carácter judicial. Estás en Washington atendiendo esta notificación a la CIDH y dentro de Guatemala, ¿cuál es el proceso? Porque ya la Corte dice que no, que ustedes no se pueden inscribir como fórmula a la presidencia y vicepresidencia. Por el riesgo que hay, pedimos el amparo provisional, pero la Corte Suprema de Justicia tiene que seguir conociendo el trámite hasta dictar una sentencia definitiva. Mientras tanto, nosotros el día de hoy presentamos una apelación directa de esa denegatoria del amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad, que es la que debe resolver el amparo provisional. De todas formas, tenemos que esperar esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia y luego ver si es favorable, pues nos tienen que inscribir, y si no es favorable, apelar la sentencia ya en definitiva ante la Corte de Constitucionalidad. El camino legal lo sabemos, es ruta, yo soy profesor de Derecho Constitucional, lo vamos a agotar, estamos dentro del Estado de Derecho, las reglas las pusieron ellos, pero usan el derecho a su sabor y antojo. Incluso hasta sacan candidatos con el tema de la campaña anticipada, pero solo a unos y a otros no, cuando el 80% de candidatos ya se robaron la salida, y es una vergüenza. La campaña sin nosotros va a ser un gran circo, y yo llamo desde ya a la comunidad internacional a desconocer a un gobierno que salga electo sin la participación del MLP. Jordán, con respecto al sistema judicial, en particular eso que nos dices, Corte de Constitucionalidad, ¿cuánto le creen ustedes a los magistrados que se encuentran allí? Bueno, le creemos poco, pero hay que agotarlo. Incluso tanto en la Suprema como en la Corte de Constitucionalidad hay magistrados que están siendo tachados ya por la comunidad internacional. Y es más, Tatiana, te digo una cosa que uno no sabe si reír o llorar. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que lo conforman 5 magistrados, 2 de ellos usaron títulos de doctorado falso para subir más sus puntos y ser electos. Incluso la Universidad Da Vinci dijo que esos títulos eran falsos. Un funcionario se los regaló, se los vendió, y en esas manos de esas gentes sin escrúpulos está hoy en día el proceso electoral. Por eso la Unión Europea, el Departamento de Estado, países amigos, no vayan a hacer observación que solo van a ir a pasear si no se cumplen realmente los principios de una libertad para que todos participemos. Se lo dijimos en su cara a los personeros de OEA, porque a veces ha jugado un papel triste, por ejemplo en Bolivia, donde únicamente se ponen al mejor postor y hacen lo que el gobierno de turno les dicta. Y el gobierno en particular de turno, pero de los Estados Unidos, entre otras cosas, que en el caso de Bolivia es quien dictaba parte de lo que debía suceder, y también además los aliados de Unión Europea. Pero volviendo, Jordán, al tema de Guatemala, hoy vimos, bien recordabas, movilizaciones en distintas partes del país. ¿Cuánto músculo tendrán para mantenerse en las calles para exigir desde esta fuerza popular la inscripción de ustedes como binomio a la presidencia? La indignación es muy grande, Tatiana. Ya al límite, ellos pensaron que la paciencia del pueblo iba a ser de hule, no, y tiene un límite. La verdad, el hartazgo ya llegó a tal punto que pienso que va a ser muy difícil que la gente deje de manifestar su malestar, su inconformidad. Yo he escuchado que los pueblos, las comunidades están dispuestas a todo, porque está en juego nuestra democracia, que es tan frágil en un país con 3 problemas estructurales: la desigualdad, la discriminación y el racismo y la corrupción. Por eso es que la gente emigra. A nadie le gusta dejar su comunidad, su familia, sino busca el sueño americano que para haciendo pesadilla. Muchas veces son calcinados, son secuestrados, son violados.
son extorsionados en su trayecto, pero eso no se va a componer si nuestra democracia sigue siendo una farsa como el día de hoy. Dicen desde partidos de la derecha y algunos de la extrema derecha dentro de Guatemala que ustedes son parte de la izquierda comunista para tratar de atemorizar de nuevo, como bien conocemos en distintas partes de nuestra América Latina, para generar esa especie de terror político de carácter psicológico, además, en los distintos procesos y sobre todo cuando se acercan además elecciones. En este caso, pues la fórmula y el panorama es muy claro y muy explícito. ¿Quiénes son esos contendores y usted qué dice con respecto a ellos? Pues esa narrativa es la que fomenta el CACIF, que reúne al sector privado organizado, que ha dado oxígeno político a gobiernos de Otto Pérez, del payaso Jimmy Morales, de Alejandro Yamatei, y que ellos buscan quién va a ser su nuevo títere. Puede ser Zuli Ríos, puede ser Manuel Conde, puede ser cualquiera, que ellos al final lo que quieren es seguir fomentando la economía criminal, que es mantener sus privilegios y Zuli Ríos, aumentarlos. que sí tendría un impedimento constitucional de ser Ella lo candidata tiene, a la pues, presidencia. exactamente, también lo tiene el vicepresidente de la UNE, porque es un ministro de culto y eso está prohibido constitucionalmente, pero se tapan todos con la misma chamarra, porque saben que ellos le han dado oxígeno político en el Congreso a el actual presidente Alejandro Yamatei, que fue un fiasco, de un fracaso, dijo que no quería ser recordado como un hijo de puta más, perdón la expresión, pero así lo dijo, y lamentablemente está siendo recordado tal cual. No vaya a repetir usted esta palabra, Jordán, que ya Me la la han dijo. censurado. Que ya la dijo para toda nuestra audiencia latinoamericana. Jordán, Bueno, ahora, desde, perdón. desde el Movimiento de Liberación de los Pueblos, ¿cuál es la historia que hay allí? ¿Cómo se unen todos estos sectores invisibilizados? Campesinos, indígenas, sectores populares, esa Guatemala profunda, esa Guatemala invisibilizada, ¿cómo se unen y forman entonces ahora este movimiento que además con el paso de los años les ha ido muy bien electoralmente hablando? Bueno, MLP es el instrumento político de Codeca, que es una coordinadora campesina que tiene 30 años de funcionar en Guatemala. Yo estuve como procurador de derechos humanos los últimos 5 años y en el año 2018 hasta la fecha han matado 28 dirigentes. Eso ya es un genocidio político como el que la Corte Interamericana acaba de poner a luz pública en Colombia, que sucedió hace algunos años. Entonces, ellos han sido capaces de recoger todo el estado de insatisfacción, de esa pobreza extrema, porque cuando en las familias hay pobreza, Tatiana, cuesta darles de comer a los hijos, cuesta curarlos, cuesta darles salud también, y sumado a eso, hay un sector urbano ladino como yo que nos identificamos con estas causas y pensamos que ya no podemos ser mozos de los dueños de la finca porque Guatemala nos pertenece a todas y a todos sin privilegios. Ustedes ven que Guatemala es un país muy rico, pero muy mal distribuida, concentrada en pocas manos. Son 8 o 10 familias las que manejan. No hay una ley de monopolios, imagínense, con eso les digo todo. Entonces, el tema de la energía eléctrica lo privatizaron, más bien se lo compraron ellos mismos, igual que los teléfonos. Nos hicieron creer que todo lo público era malo y mentira. Hay cosas públicas que funcionan bien, pero lo privado no es bueno del todo, por cierto. También solo muchas veces se origina esto grandes utilidades, grandes negocios y salarios de hambre en el campo y en la ciudad. Eso es lo que vemos también, reitero, en fórmulas neoliberales en tantos otros países de nuestra América Latina donde se ha satanizado al Estado porque dicen que no funciona para que los privados se encarguen de todo lo que es, además del pueblo, de todos quienes hacen vida en cada uno de nuestros países. Con respecto al problema de la corrupción, extremadamente grave. Usted, por ejemplo, Jordán, recordaba a Otto Pérez Molina, directamente vinculado con un gravísimo asunto de corrupción, su vicepresidenta también vinculada, varios de sus más cercanos colaboradores, pero esto fue a través de la CICIG y recordemos que hace ya 2 gobiernos la CICIG salió del país. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Bueno, que salió del país la CICIG y yo planteé una acción de amparo cuando este payaso que tuvimos como presidente Evo Morales a la semana que yo había tomado posesión declaró non grato y ordenó la expulsión de Iván Velázquez, soy ministro de Defensa de Petro y detuve
esa acción arbitraria. Luego se fue contra la comisión, también otra acción de amparo, Amparito me puso de apodo, pero sí, eso enseño en la Universidad de San Carlos, donde soy catedrático, y no me arrepiento, lo volvería a hacer. Nuestra justicia es muy porosa, y lamentablemente hoy estamos teniendo un freno, se queda corto, un retroceso, una venganza contra los operadores de justicia. Hay magistrados, jueces, está el fiscal Juan Francisco Sandoval, por decirle un caso, está la jueza Erika Ifán y muchos más. Está detenida ya hace varios meses la fiscal de la FESI, Virginia La Parra en Quetzaltenango, como si no tuviera hecho unas medidas sustitutivas. Entonces, se están ensañando con todos aquellos que jugamos un papel importante en pro de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Por todo eso, cuando lo escuchamos a usted atentamente, Jordán, pues vemos por qué entonces es que hay obstáculos para la inscripción de usted como candidato a la vicepresidencia y de Telma a la presidencia. Si se agotan todas estas instancias y no hay posibilidades para que ustedes sean aspirantes a la presidencia, ¿qué piensan para dentro de los próximos 4 años? ¿Cómo mantener vivo el movimiento? ¿Qué piensan al respecto? Saldríamos y vamos a salir fortalecidos, Tatiana. El mundo, primero Dios y la flor de ayote, dijo, y es un refrán guatemalteco, no se acaba en el 2023. Yo veo la política como si fuera un deporte de atletismo, no son 100 metros, es una maratón. Yo soy ajedrecista, sé que no todas las partidas se juegan y se ganan en jaque mate al pastor, no se pueden ganar en 100 movimientos. Aquí lo importante es que perdón, es que la conciencia ya está aprendida y que si nos negaran el derecho, nosotros no estamos obsesionados con Telma Cabrera, con ser presidente, vicepresidente, no. Nosotros asumimos un reto que nos dio la población para ser sus representantes, pero no somos nosotros, es el proyecto de un país con una constitución que responda a todas y a todos. Codeca MDP aspira a un proyecto de una nueva constitución plurinacional. Y mire, Tatiana, cómo es la vida. Yo tengo 27 años de graduado, me gradué, esas fechas no se le olvidan a uno, un 21 de noviembre de 1995, y escribí mi tesis para graduarme sobre la necesidad de reformar la constitución política en Guatemala para que la paz sea un proceso sostenible. Pero lamentablemente todos los gobiernos se olvidaron y hoy son unos recuerdos de paz. 25 años y todo está por la borda. Hay muchas cosas, heridas abiertas, incluso yo tengo un testimonio familiar, mi hermano está en el caso del diario militar, fue desaparecido el 2 de marzo del 85 y un militar diputado me dijo, ¿usted quiere venganza? No, diputado, no tenga pena, yo lo que quiero es justicia, y esa justicia tan anhelada es la que quieren muchos guatemaltecos que ven cómo Guatemala sigue queriendo no ver al pasado, y es importante porque así se aprende los horrores del pasado para comprender el presente y visualizar un futuro mejor para todas y todos, no solamente para los más beneficiados. Que sea para todos y todas y sobre todo para los más necesitados que lo esperan desde hace tantos años y que habían puesto sus esperanzas en los acuerdos de paz, por ejemplo. Jordán, pues muchísimas gracias por este tiempo para Es Noticia de Telesur. Nosotros estaremos muy atentos para saber qué es lo que suceda hasta el último momento. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Saludos cordiales. Un abrazo hasta desde luego. la distancia. Muchas gracias. Saludos, Adiós. amigos. Hasta luego.